Hola a todos y todas. Hoy presentaremos un documental acerca del cáncer gástrico propuesto por nuestro profesor Edwin Manrique de Histología 2. Este va a estar enfatizado acerca de su concepto, de qué se trata, cuáles son sus causas, prevención y diagnóstico. A continuación presentaré a las ponentes, las cuales son Andrea Mercado Pavón, Adriana Montes Amaya y mi persona Janice Iguarán García. En primer lugar, ¿qué es el cáncer gástrico? Bueno, para ponerlos en contexto, el cáncer gástrico es un término general con el que se denomina cualquier tumor maligno que surge de las células de alguna de las capas del estómago. La mayoría de los cánceres gástricos se originan en la mucosa, siendo el adenocarcinoma el tipo histológico más frecuente, por lo general más del 90% de los casos. Otro tipo histológico de menor incidencia son los linfomas, los sarcomas, los tumores del estroma gastrointestinal, los tumores neuroendocrinos y los melanomas. Cuando se habla de cáncer gástrico se hace referencia en general al adenocarcinoma gástrico, mientras que si el tumor es de otro tipo, se denomina linfoma gástrico, tumores del estroma gastrointestinal, melanoma gástrico, etc. Los factores de riesgo, el diagnóstico y el abordaje terapéutico del adenocarcinoma gástrico son diferentes a los de los otros tipos histológicos. En este documental se centra exclusivamente en el adenocarcinoma, que como se ha comentado anteriormente, supone más del 90% de los casos. También es importante comentar la epidemiología. A nivel mundial, el cáncer gástrico es el quinto cáncer más frecuente. En España se diagnostican cerca de 7.000 casos nuevos durante cada año. Existe una amplia variación geográfica en su presentación. Más de la mitad de los casos se concentran en Japón, Corea y China. También es un cáncer común en Sudamérica, Europa del Este y algunos países del Oriente Medio, y en cambio es poco frecuente en Europa, Estados Unidos, Australia y África. Estas diferencias se deben principalmente a factores genéticos y ambientales como el tipo de alimentación. El riesgo de desarrollar un cáncer gástrico aumenta a partir de los 50 años y es máximo en la séptima década de la vida. El cáncer gástrico es 2 veces más frecuente en varones que en mujeres. Ahora hablaremos sobre las causas y los factores de riesgo. Las causas exactas del cáncer gástrico no se conocen, aunque se sabe que existen unos factores de riesgo que favorecen su aparición. Pero, ¿qué es un factor de riesgo? Estos son los agentes o condiciones que predisponen o aumentan las probabilidades de tener una determinada enfermedad, en este caso el cáncer gástrico. Entonces mencionaré los más relevantes, que son los factores nutricionales. Las dietas muy ricas en salazones y ahumados típicas de Japón, Corea y China, bajas en frutas y verduras frescas y las concentraciones altas de nitratos en los alimentos contribuyen a la aparición del cáncer gástrico. Factores ambientales. La mala preparación de los alimentos, la falta de refrigeración y las aguas en mal estado, que pueden tener altas concentraciones de nitratos o de Helicobacter pylori, también favorecen que se desarrolle este tumor. El tabaco. El consumo del tabaco aumenta el riesgo de desarrollar muchos cánceres, incluido este. Enfermedades o condiciones predisponentes. Existe una serie de enfermedades que aumentan el riesgo de padecer cáncer gástrico. Las más destacadas son cirugía gástrica previa. Han de transcurrir años para que aparezca un cáncer sobre el estómago residual o muñón gástrico. En general, este periodo suele ser superior a 10 o 15 años. Gastritis crónica atrófica. Puede ir degenerando hasta transformarse en cáncer. Anemia perniciosa. Este es un tipo especial de anemia que aumenta el riesgo en unas 20 veces. Pólipos gástricos. El riesgo de que se desarrolle un cáncer sobre un pólipo depende, entre otros factores, del tamaño de este y de su histología. En general, a mayor tamaño, mayor riesgo de que se malignice. Infección por Helicobacter pylori. Esta es una bacteria que puede encontrarse en el estómago y causar úlceras y gastritis crónica. Su tratamiento se basa en antibióticos. A nivel mundial, la infección por Helicobacter pylori es el factor de riesgo más importante del cáncer gástrico.
Sin embargo, a pesar de que este aumenta el riesgo de cáncer gástrico, la mayoría de las personas con esta infección no la desarrollará, pero sigue siendo importante tratarla para eliminar la infección. El reflujo gástrico esofágico aumenta el riesgo de cáncer de la unión gastroesofágica. Y tenemos factores genéticos o familiares. En los factores genéticos, en casos poco frecuentes, el cáncer gástrico puede estar relacionado, por ejemplo, con el síndrome de cáncer gástrico difuso hereditario. Uno o varios miembros de la familia desarrollan este tipo de cáncer por la mutación en un gen llamado caderina. Factores familiares. La incidencia es de 2 a 3 veces mayor en aquellas personas con varios familiares diagnosticados de cáncer gástrico, aunque no se haya identificado una alteración genética subyacente en esa familia. Mi nombre es Adriana Montes Amaya y el día de hoy hablaré acerca del cáncer gástrico, enfatizando en la clasificación por estadios. Los cánceres se clasifican en etapas o estadios, que tienen un pronóstico y tratamientos similares. La clasificación más empleada para el cáncer gástrico es el TNM, de la Unión Internacional contra el Cáncer y el Comité Estadounidense Conjunto sobre el Cáncer. La T es por tumor, la N por ganglios, que vendría siendo nodes en inglés, y la M por metástasis. En función del T, N y M se definen los siguientes estadios. Estadio 0 o carcinoma in situ. Esta es la etapa más inicial del cáncer. Se localiza en la parte más superficial de la mucosa y no infiltra las otras capas del estómago. Esta no invade los ganglios regionales ni produce metástasis a distancia. Etapa 1. Esta contiene 3 estadios. En el estadio 1A, el tumor invade la capa más profunda de la mucosa, que vendría siendo la lámina propia, o la submucosa sin afectación de ganglios linfáticos. En la etapa 1B habría afectación de 1 a 6 ganglios, y en la etapa 1C el tumor invade la capa muscular o la subserosa sin afectación ganglionar. En esta no hay metástasis a distancia. Después del estadio o etapa 0, el estadio 1C vendría siendo el más favorable. Etapa 2 y etapa 3. Estas son etapas intermedias. En la etapa 2, un paciente tiene mejor pronóstico que uno que se encuentra en la etapa 3. Para establecer estos estadios se tienen en consideración tanto el nivel de afectación de la pared gástrica como el número de ganglios afectados por el tumor. Etapa 4. Esta es la etapa más avanzada. Su pronóstico es el peor. Existe metástasis a distancia en hígado, pulmón, huesos, ovarios, ganglios alejados del estómago, etc. La supervivencia de los pacientes con cáncer gástrico se relaciona con estos estadios, siendo menos del 95% en el estadio 0 y va descendiendo a medida que aumenta el estadio. El etapa 4 es el de menor supervivencia. Si bien ahora hablaré acerca de la prevención del cáncer gástrico. Entre las estrategias para reducir el riesgo de desarrollar un cáncer gástrico de la población general destacan, primero, el alto consumo de vegetales y frutas frescas y el bajo consumo de salazones y ahumados. Segundo, la adecuada conservación de los alimentos. Tercero, no fumar. Cuarto, tratar la infección por Helicobacter pylori. Y quinto, mantener un peso corporal normal, es decir, evitar la obesidad y hacer ejercicio físico. En individuos de familias con síndromes hereditarios de cáncer gástrico y en pacientes con enfermedades predisponentes, las recomendaciones de pruebas diagnósticas y de seguimiento serán establecidas para cada persona según sus antecedentes familiares y personales. Mi nombre es Andrea Mercado Pavón y hablaré acerca de la extrapolación, en este caso en el ámbito clínico. Tenemos que los pacientes con cáncer gástrico pueden ser asintomáticos o pueden presentar síntomas y signos. Como primero tenemos el asintomático. Aquí el cáncer gástrico puede no producir síntomas hasta fases avanzadas. En los pacientes asintomáticos, pues este cáncer se diagnostica al realizar pruebas médicas por otras causas. Como segundo tenemos a los pacientes con síntomas. En este caso estos síntomas suelen ser vagos e inespecíficos. Los más frecuentes son indigestión, pérdida de peso, dolor abdominal en la parte superior, cambios de ritmo intestinal, pérdida de apetito y hemorragia digestiva.
Estas hemorragias pueden ser de varios tipos y pueden causar anemia. Encontramos 3 tipos. Primero está la hematemesis, que es el vómito con sangre roja o vómito con pozos de café. En el segundo encontramos las melenas, que son las heces negras como la hiel, o hematoquesia, que son las heces con sangre. Y como tercero encontramos las pérdidas ocultas, que son microscópicas y son de sangre por las heces. También pueden notarse náuseas y vómitos, sensación de plenitud precoz, que esta sería una sensación de estar lleno después de comer poco. Esto ocurre por falta de distensión de la pared gástrica. También encontramos la ascitis, que es la acumulación de líquido en el abdomen, cansancio, entre otras. En los tumores de cardia se puede asociar ardor retroesternal y disfagia, que es la dificultad para que el alimento pase por el esófago hasta el estómago. En los de estómago distal puede existir obstrucción del píloro con vómitos de retención. Los principales signos, es decir, lo que se detecta en la exploración física, son presencia de nódulos, masas o espastamiento en el abdomen. Organomegalias, que es el aumento del tamaño de un órgano, por ejemplo el del hígado. Ascitis y adenopatías. Adenopatías son los ganglios aumentados de tamaño. Puede ser en las fosas supraclaviculares, que son en la base del cuello o en las axilas. En cuanto al diagnóstico, en esta patología tenemos que se basa en la historia clínica, la exploración física, análisis de sangre, pruebas de imagen, endoscopia digestiva o gastroscopia, con o sin ecografía endoscópica y el estudio anatopatológico. Como primero tenemos la historia clínica y exploración física. Estas aportan información sobre los antecedentes familiares y personales, los síntomas y la situación general del paciente. Como segundo tenemos analítica, que el hemograma permite detectar si existe anemia, mientras que la bioquímica sanguínea orienta sobre la función de órganos como el hígado o el riñón. Como tercero tenemos la endoscopia digestiva alta. Esta consiste en la introducción de un aparato gastroscópico que tiene una luz al final y que permite visualizar el interior del esófago y el estómago. Tiene una pinza en su extremo interno con la que se toman las biopsias de las lesiones sospechosas, y en ocasiones esta se combina con una ecografía endoscópica. Como cuarto tenemos la prueba de imágenes, que estas incluyen las exploraciones radiológicas y las de medicina nuclear. La prueba radiológica principal es la tomografía computarizada, que también es conocida como CT o TAC o escáner, que aporta una información sobre el tumor tanto a nivel local como de otras zonas del cuerpo, y es muy útil para detectar si existen o no metástasis a distancia, y a veces se utiliza también para tomar biopsias guiadas. Por último voy a hablar acerca del seguimiento, y es que después del tratamiento con intención curativa es preciso programar revisiones o controles para observar si el tumor reaparece y así monitorizar los efectos secundarios o complicaciones tardías que puedan aparecer. El riesgo de recaída es más elevado durante los primeros años desde la cirugía y luego va disminuyendo progresivamente, y son poco frecuentes las recidivas tardías más allá de los 5 años. En las consultas de revisión el médico valora la situación del paciente y solicita las pruebas complementarias, que son las analíticas, pruebas de imagen, endoscopias digestivas altas. El intervalo entre las revisiones será establecido por el médico en función del riesgo de recaída y el estado general del paciente. Es importante destacar que las pruebas analíticas o de imagen carecen de una capacidad de detectar alguna enfermedad microscópica. Hoy en día no existe ninguna prueba que garantice al 100% que no queda absolutamente ningún resto tumoral. Sin embargo, que las pruebas salgan normales es muy positivo, y que con el tiempo, al menos 5 años desde la operación, se puede ir pensando en que el tumor se ha erradicado completamente.